Hola traders, ¿quieres saber qué está pasando con la banca y cómo nos afecta a nosotros? ¿Y cómo va a afectar el euro digital a la nueva banca? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell? ¿Y por qué algunos se oponen y se revuelven en sus sillas? ¿Cómo nos interesa todo esto a nosotros los inversores? Pues para contestar todo esto hoy no me queda más remedio que meterme en terreno algo más pantanoso de lo habitual, pero creo que nos interesa a todos. La banca clásica lleva años lidiando con problemas. Es que tiene una crisis de concepto. Los nuevos competidores les quitan clientes y estuvieron 15 años nada menos con tipos de interés negativos luchando por la rentabilidad. Además, los gobiernos les aprietan regulatoriamente, argumentando que juegan un papel esencial en nuestra economía. Desde la crisis financiera, la banca europea ha sufrido grandes transformaciones y ha habido numerosas fusiones y adquisiciones tanto en España como a nivel europeo. Desde la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, desde hace años, se apoya una estrategia de grandes concentraciones bancarias más robustas y solventes, buscando que estos grandes bancos lleguen a acuerdos internacionales de fusión que les permitan competir con las grandes corporaciones americanas y fortalecer su protagonismo internacional. Como muestra un botón, mira el proceso de fusiones de entidades bancarias que hemos vivido en España en los últimos años. Desde el año 2009 hasta hoy, hemos pasado de tener 55 entidades bancarias, incluyendo las ya desaparecidas cajas de ahorros, a tener solo 10 grandes bancos. Es decir, las fusiones no son algo nuevo y han causado el despido de unas 150.000 personas y el cierre de unas 20.000 oficinas bancarias. Pues bien, el 9 de mayo, 3 días antes de las elecciones catalanas, el BBVA presentó a la CNMV la solicitud de OPA hostil sobre el 100% de las acciones del Sabadell, lo que significa que el tercer banco español por activos en España quiere comprar íntegramente el Banco Sabadell, que es el cuarto banco español. En el momento de grabar este vídeo, la CNMV aún no se ha pronunciado, pero cuando lo haga deberá asegurarse de que la solicitud cumple con los requisitos regulatorios antes de que el BBVA pueda dirigirse formalmente hacia los accionistas del Sabadell para realizarles la oferta. La oferta se concreta en un intercambio de acciones, 4,83 acciones del Banco Sabadell por una del BBVA, con una prima del 30% sobre el valor del Sabadell, y todo ello condicionado a conseguir como mínimo el 50,01% del capital del Sabadell. Durante el proceso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia evalúa si la operación afecta a la competencia del mercado y si diera luz verde y la OPA se completa, posteriormente vendría el proceso de fusión de las dos entidades que debería ser aprobado previamente por el Ministerio de Economía. En teoría, la aprobación del Ministerio debe centrarse en evaluar los efectos de esta fusión sobre la estabilidad financiera y el impacto en el sistema bancario nacional. Pero cuando hablamos de política ya sabemos que las cosas cambian mucho. Pues bien, las primeras reacciones del gobierno español no tardaron en llegar. María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, declaró que el gobierno es quien tiene la última palabra y que no iba a aprobar tal fusión, que era demasiado arriesgada porque conlleva una excesiva concentración bancaria y podría afectar a la cohesión territorial de España. Tendría consecuencias negativas para el empleo y la estabilidad financiera. Salvador Illa, antiguo ministro del gobierno de Sánchez y posterior ganador de las elecciones en Cataluña, llegó a decir que Cataluña dice no a la OPA. Nada menos, se ve que él es Cataluña. Todas estas declaraciones las hicieron sin que conste que el gobierno tenga ningún informe técnico de los órganos pertinentes, por lo que se tiene que enmarcar en un contexto únicamente político. Bien, si uno lo analiza sin demasiada profundidad a simple vista, vemos que la fusión supondría la creación del primer banco español por activos en España, el despido de unos 6 o 7.000 empleos, incluyendo cargos medios y corporativos, y el cierre de unas 360 sucursales. Unas cifras que aportan muy poco al enorme proceso de fusiones ya sufrido hasta ahora. Pero si lo analizamos con más detalle veremos que este mismo gobierno sí vio con buenos ojos en el 2021 la fusión de CaixaBank y Bankia, que supuso el despido de unos 8.000 empleados y el cierre de unas 1.400 sucursales, y también supuso la creación de un gigante bancario que pasó a ser el número 1 por tamaño. Es verdad que aquella fue una fusión amistosa, pero defender aquella y rechazar esta con el argumento de los puestos de trabajo y la concentración parece bastante sospechoso. Así que
algo huele a podrido en Dinamarca y ya estamos viendo que se está poniendo en marcha toda una maquinaria de lucha de poderes para hacernos creer que esta vez sí que es mala una gran fusión. ¿No será que el indispensable apoyo político que necesita este gobierno al nacionalismo catalán hace que se manifieste en contra de esta fusión, pero no de que CaixaBank se quedara con Bankia? Tengamos en cuenta que CaixaBank trasladó su sede central a Valencia en el año 2017 por la inestabilidad política en Cataluña y que el Banco Sabadell a Alicante en el mismo año y por las mismas razones. Es decir, hoy por hoy ni son entidades catalanas ni sus principales accionistas lo son. Aún así, y por su gran simbolismo, una de las exigencias políticas de los independentistas para apoyar la investidura de Sánchez era que ambas entidades trasladaran de nuevo sus sedes a Cataluña, en una muestra más de la enorme injerencia política en la economía que vivimos hoy en día, como si ellos pudieran o deberían decir a las entidades privadas dónde deben estar, como si esto fuera China. Así que todo parece indicar que la negativa política no está basada en argumentos técnicos sólidos. Es más, puede que tras las elecciones catalanas estemos comenzando a ver un lento cambio de posturas. No obstante, algunos medios aseguran que fuentes de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo están perplejas por la reacción del gobierno español porque va en contra de la línea europea comentada, ya que ellos sí ven con buenos ojos este tipo de concentraciones bancarias. Yo os voy a dar mi humilde opinión de por qué esta oposición política solo perjudica y no busca defender ni los derechos de los accionistas, ni de los empleados, y mucho menos de los clientes de ambos bancos. Démosle primero una vuelta al típico argumento de que la excesiva concentración bancaria o creación de oligopolios bancarios que tanto se esgrime fuera mala. En este gráfico podemos ver la concentración bancaria que hay en otros países de la Unión Europea. Vemos que de media el 68% de los activos está en manos de los 5 bancos más grandes. Holanda, sin ir más lejos, que es un país muy avanzado a nivel financiero y una economía potente, tiene nada menos que el 83% de todos los activos concentrados en 5 bancos. España está en un nivel muy próximo a la media europea. Pero es que es más, pensar que la competencia bancaria se juega solo a nivel nacional es tener una visión muy equivocada del terreno de juego en el que compiten hoy los bancos. En este otro gráfico podemos ver los bancos más grandes de Europa y sus activos. Se ve que el segundo banco español, el Santander, si le sumamos sus activos fuera de España, pasa a ser el cuarto banco europeo. El BBVA ni siquiera está entre los 15 primeros porque sus activos totales suman unos 775.000 millones de euros. Hoy en día la competición se juega primero a nivel europeo y luego a nivel mundial. Si no permitimos que nuestras empresas ganen en eficiencia, no estarán preparadas para competir a nivel mundial y serán presa fácil. Otro argumento que esgrimen es que las formas han sido malas, que eso de una OPA hostil no son maneras, demostrando que una vez más piensan que somos todos tontos. Una OPA hostil es un proceso legal y libre entre las partes, que lo único que implica es que la entidad que la lanza, el BBVA en este caso, se dirige directamente a los accionistas del Sabadell con una oferta económica y los accionistas libremente y de manera personal deciden uno por uno si la aceptan o no. Si le ven beneficio a la oferta y venden, lo harán porque salen ganando. Si no la ven atractiva, no venderán sus acciones y aquí paz y después gloria. Vamos, que nadie entra a puñetazos a quitarle las acciones a nadie, que es lo que están tratando de hacer creer el gobierno de lo que está pasando. Además, piensa una cosa, una empresa a la que lanzan una OPA es una empresa que es menos eficiente, menos competitiva, con problemas respecto a su competencia. Si el Sabadell se ha puesto a tiro de OPA, es por algo. El BBVA se ha mostrado más eficiente y rentable en comparación con el Sabadell. Hicieron fuertes inversiones en tecnología y digitalización que les ha colocado en una mejor posición para afrontar los retos actuales. En cambio, el Sabadell tuvo que recurrir a despidos y cierres de oficinas en 2021 y 2022, con nada menos que 2 EREs importantes para intentar mantener el ritmo, pero en tecnología siguen muy por detrás de muchos de los competidores europeos. Y si nos fijamos en su valor, en 2007 valía algo más de 13.000 millones de euros. Hoy vale menos de 11.000 millones de euros. Dicho de otra manera, teniendo en cuenta la inflación, el Sabadell ha perdido el 45,5% de su valor en estos 17 años. En el mismo periodo, el BBVA también perdió valor, como la mayoría de bancos, pero mucho menos. Que haya concentración de empresas es una evolución natural en cualquier sector. Las empresas que mantienen una rentabilidad por encima de la media tienden a crecer y suelen
suelen absorber o eliminar del mercado las que son menos eficientes, y más en un sector muy dependiente de las economías de escala como es el bancario. Un error muy común es medir la calidad de la competencia de un mercado basándose tan solo en el número de empresas que en ella compiten, porque hacerlo así es un argumento falaz. ¿Cómo explicamos si no la implacable competencia que han tenido siempre Coca-Cola y Pepsi en un mercado de refrescos tan concentrado? ¿Y qué me dices de los constructores de aviones Airbus y Boeing? Entre los dos tienen la casi totalidad del mercado de aviones comerciales y la competencia entre ellos es feroz. ¿Y Apple y Samsung en dispositivos móviles? ¿O Apple y Microsoft? ¿Y Avis, Hertz o Enterprise las empresas de alquiler de vehículos? ¿Y la telefonía móvil? No hay tantas empresas y anda que no luchan y compiten entre sí por captarnos como clientes. ¿O no te han llamado nunca a horas intempestivas para intentar que cambies de compañía? Bueno, ya ves, que haya pocas empresas en un sector no quiere decir que tengan las manos libres para maltratar a sus clientes y que no haya competencia. Es más, cuando las empresas se fusionan y como resultado ganan en eficiencia, eso siempre se va a traducir en beneficios para los clientes y para los empleos que sobrevivan a las fusiones, porque serán empresas más fuertes, más solventes, con menores costes y sus puestos de trabajo estarán más garantizados. Además, liberan recursos de la economía que tienen retenidos las empresas menos eficientes, que pasan a disposición del resto de la economía, como en este caso la ocupación inmobiliaria, las oficinas, empleos cualificados, consumo de energía, etc. Algunos argumentan que la concentración bancaria es una de las razones por las que en España, a pesar de la subida de tipos de interés, no se ha visto aún una verdadera guerra de depósitos. Pero lo cierto es que los clientes tenemos mucha culpa de eso. Y la razón es que hoy en día puedes depositar tu dinero en cualquier entidad, gestora o plataforma de la zona euro y con las mismas garantías que hay en España. Hay buscadores de depósitos muy buenos en internet, por lo que competencia por los depósitos sí que hay, pero nos llega de una forma muy diferente a la de hace años. Somos nosotros los que podemos buscarlos y no esperar a que nos los traigan a la puerta. Otros argumentan que los bancos ganan ya demasiado dinero, como hacen muchos políticos populistas, pero démosle una pensada a eso. ¿Preferirías que las empresas en las que depositamos nuestro dinero ganasen menos, fueran más débiles o las prefieres robustas y solventes? ¿No ves que el hecho de que ganen dinero no solo lleva a que paguen más impuestos, sino también da seguridad a sus empleados? Una empresa que gana poco es una empresa que despide. Pasa siempre. ¿Has pensado que si una empresa que cotiza en bolsa como los bancos gana mucho dinero, eres libre de comprar acciones de la misma? En lugar de criticarlos, ¿por qué no te limitas a comprar acciones y participar como cualquier otro accionista de su rentabilidad? Eres libre de hacerlo, pero es más fácil caer en el argumento emocional y populista. En realidad, los verdaderos monopolios, los monopolios que de verdad tenemos que temer, los que se deberían evitar a toda costa, siempre surgen de la intervención de los gobiernos. Están pensados para perpetuar el poder político, para sus redes clientelares y siempre favorecen a los menos competitivos, perjudican a las empresas más eficientes y como resultado los consumidores tendrán peores productos. Un ejemplo, ¿cómo te explicas casos como el de Correos de España, que tendrá pérdidas récord en 2023 y 2024 que sumarán nada menos que 700 millones de euros, en una era en la que la paquetería y la mensajería por el comercio electrónico están en niveles elevadísimos y son muy necesarios? Cuando la política entra en el terreno de juego de la competencia, siempre estropea las cosas y los principales perjudicados terminan siendo los mismos: el contribuyente, los consumidores y los empleados. Sus políticas de competencia siempre se convierten en políticas de incompetencia. Y no nos olvidemos de las fintechs, que están creando un riesgo competitivo muy fuerte a la banca. Las fintechs son empresas más eficientes que los bancos tradicionales y ofrecen gran cantidad de servicios como pagos, préstamos, inversiones, seguros, gestión financiera personal, etc. Llevan años quitándoles mucho negocio y la cosa irá a mucho más en los próximos años. Se espera que solo en los próximos 5 años la banca pierda el 50% de su negocio en favor de las fintechs. Y aún así, muchos bancos aún piensan que cambiando su app o su plataforma online es suficiente para competir con esas empresas. No entienden que la banca del futuro no es banca, que la solución pasa por convertirse más en plataformas que en gestoras. Pero curiosamente, el mayor riesgo que corren los bancos vendrá de la mano del euro digital, que tarde o temprano creará el
el Banco Central Europeo. Y esta será la trampa que podría rematar el negocio bancario, porque ya no tendrán un papel tan relevante en la creación de dinero. El euro digital será emitido y gestionado directamente por el BCE y se reducirá a la dependencia del sistema bancario tradicional para la creación de dinero en la concesión de préstamos. Será dinero programado en origen, que podrá tener caducidad, limitaciones a su uso, ser retirado o creado al instante, con una trazabilidad completa sobre su uso y todo ello sin necesitar a la banca comercial como ocurría hasta ahora. El BCE necesitará mucho menos a los intermediarios bancarios a la hora de aplicar políticas monetarias eficaces y directas. Las fintechs llegan mucho mejor preparadas para ese entorno digital. El hecho de que sean sobre todo plataformas de pago les coloca como punta de lanza de la estrategia del euro digital. La banca son gestoras de cuenta, las fintechs son plataformas. Ya tienen la infraestructura, la eficiencia y el modelo de negocio necesario para el entorno del euro digital. Y en un entorno así de competitivo, ¿cómo puede alguien decir que la concentración bancaria es mala para la competencia? En un mundo financiero más competitivo que nunca, el hecho de que un banco sea más grande no le salva de la lucha feroz que va a tener con las fintechs y todos los nuevos jugadores financieros. Es decir, la competencia financiera hoy en día no se mide únicamente en números de bancos, sino que es una realidad mucho más compleja. Aún tienen que pasar muchas cosas en el tiempo que dure esta OPA, pero las conclusiones que quiero sacar con este vídeo es que cuanto menos contamine la política la economía, mejor para todos, o al final siempre terminarán pagando los de siempre. Y una cosa más, no me extrañaría que todo esto diera una nueva excusa para que el gobierno siga inmiscuyéndose en la economía y decidiera adquirir acciones de banca diciendo que es un sector estratégico. Veremos que no, porque serían muy malas noticias, como ya lo es la entrada con nuestro dinero en el accionariado de Telefónica. Porque la definición de estratégico en realidad vale para todo: supermercados, alimentación, banca, energía. Miedo me dan. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo ves el sector financiero en los próximos años? ¿Crees que a pesar de la concentración bancaria la competencia sigue y seguirá siendo feroz? ¿Ves negativo que los bancos estén aumentando sus beneficios o por el contrario lo ves deseable? Cuéntame que te leo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.